Bueno, con respecto a los medios de comunicación, eh, respecto a noticieros de televisión, no miro televisión, no me gusta, pero eh, sé de la situación del país y pues del mundo, es más que todo por las redes sociales, ya sea pues por periódicos del país, como por ejemplo El Espectador, o ya sea por el BBC o entre otros. Bueno, los noticieros que yo veo normalmente son Caracol y Noticias 24 horas, NTN 24 y por redes está Twitter, que es como la plataforma que me muestra más las noticias, y por Facebook en CNN en español. CMI, ya que es un noticiero de un canal público y no desinformación ni distorsiona a sus televidentes. Generalmente me informo a través de los portales virtuales y redes sociales de periódicos como El Tiempo, El Espectador, entre otros, porque al revisar constantemente las redes sociales me puedo dar cuenta rápidamente de algunas de las noticias relevantes e indagar con más profundidad luego con más tiempo, aparte de algunas funciones que tiene mi teléfono para recopilar noticias que puedan ser de mi interés y con fuentes confiables. Bueno, con respecto a la primera pregunta acerca de los medios de comunicación por los cuales me entero de la situación del país, la verdad es que pues soy un poco más tradicional. Prefiero medios como la radio, sobre todo la radio, para enterarme de noticias, eh, quizá a veces televisión, noticieros los públicos, Noticias Caracol o RCN incluso a veces, pero más que todo la radio pública y los medios regionales como TRO, el periódico La Vanguardia Liberal, El Frente, que es como más enfocado en lo que es la región, y de lo virtual a veces también un poco quizá el tiempo lo leo más que todo en internet. Y pues es una buena manera, pero buscando fuentes confiables, ¿no? Porque muchas veces encontramos noticias falsas que tienden a hacerse virales o, sí, como digamos de cierto conocimiento por parte de todos y a la larga resulta que no es así. Entonces es por eso que aún me atengo un poco más a los medios más tradicionales. Em, con respecto al pasado, pues pienso que ha dejado grandes secuelas en nuestro país, grandes sufrimientos, tragedias, víctimas. Con respecto al presente, pienso que o sea, estamos para volver al mismo pasado. Si las cosas siguen como van, un ejemplo es la JEP con lo que hizo el señor presidente que tenemos ahorita. Me parece que es un atropello, es una puñalada contra la JEP. Eh, porque con lo que hizo Santos fue un gran paso. La JEP tiene sus fallas, como todo, pero o sea, ha sido algo que ningún presidente pues pudo consolidar en ninguno de sus mandatos, y él logró, o sea, lo que nadie había logrado, y que llegue otro señor, otro presidente a dañar, a echar un paso, no, unos cuantos, un montón de pasos para atrás, simplemente porque no están de acuerdo con muchas cosas,
por su gran odio hacia las guerrillas, entonces me parece pues algo muy mal. Se ve que es un gobierno vengativo, un gobierno de odio. Con respecto al futuro, pues es algo muy incierto porque pues si las cosas siguen como van, pues no creo que se logre mucho con respecto a la JEP. Bueno, yo creo que el conflicto armado en Colombia es debido a la falta de cultura que hemos tenido nosotros a lo largo de la historia, porque a pesar de habernos independizado, nunca evolucionamos ni cambiamos, sino que seguimos eh, siendo dominados por las altas élites, y pues esto ocasionó que muchas personas quisieran rebelarse, y al no saber rebelarse pues se formó este conflicto y se fue creciendo y creciendo de tal forma que al comenzar siendo una idea de contradicción como era el comunismo, terminó siendo también para lavado de activos, secuestros y bueno, tristemente, a pesar de que se dice que han firmado acuerdos y pues soluciones para esto, la verdad es que la situación que vivimos es otra y seguimos vigentes, solo que ahora pintamos como que ya tenemos la paz, pero no es cierto. El conflicto armado en Colombia hace parte de la historia y el origen de grandes problemáticas sociales y económicas del país que al parecer después de 40 años de guerra con el proceso de paz va a finalizar. Este tipo de procesos ya se vivió con otras organizaciones y a pesar de que la paz se haya firmado, siempre existirán grupos residuales que quieren, por así decirlo, los mismos fines. Con este tipo de procesos la paz va a finalizar, aunque a pesar de que se haya firmado todo, siempre se quieren fortalecer la delincuencia común. El futuro que todos quisiéramos es el de un país, pero con justicia y reparación integral, sobre todo de la no repetición de tantos delitos. Tercera pregunta, la reparación de las víctimas. Cualquier conflicto bélico es un retroceso para la humanidad. Aunque la presión llegue a ser necesaria, no es el mejor camino. Es normal que haya conflicto social entre quienes cuentan la guerra y quienes la leen. La venganza hace parte del ser humano y toma tiempo resistirse al instinto. Que inicia allá por el 48, un- originado también de una disputa política entre dos ideologías completamente distintas, entre conservadores y liberales, ríos de sangre bañando las ciudades, los pueblos y la población civil en su mayoría al menos dividida o peleando incluso por eso, y los que no peleaban escondidos, resguardándose por el miedo. Y es en medio de este contexto en que nacen los primeros grupos guerrilleros, por así decirlo, subversivos, que empiezan como a, a aglomerarse, sí, como a centralizar sus fuerzas y a tomarse territorios enteros incluso, y a extenderse por todo el país. Todo esto mientras a nivel político se viene desarrollando toda esta pelea de los colores, pero las altas esferas del poder. Encontramos acá el Frente Nacional, esa división absurda de 4 años para un partido político, 4 años para el otro, y si usted pensaba diferente a mí y tiene el siguiente periodo de gobierno, pues desbarata todo lo que yo hice y el país se estanca, no avanza, mientras allá afuera en el pueblo el conflicto sigue existiendo, sigue habiendo mucha violencia y las personas enfrentan el verdadero terror.
Em, bueno, pues en un pasado nunca, digamos, se logró como materializar una paz como verdadera. Digamos que estamos como en la mejor etapa, por decirlo así, de paz, entre grandes comillas, porque pues antes no se lograba concretar ni siquiera, o sea, ningún acuerdo, no se lograba llegar a nada, pues con ningún grupo al margen de la ley. Era muy complicado. Y pues con el presente de La Paz, pues íbamos por un buen camino hasta el momento, hasta hace 2 días que el señor presidente vetó esos artículos de la JEP y pues sí, tenían errores, pero pues así no son las cosas, o sea, hay otras maneras de mejorar un acuerdo, pero pues esos ya son, eso, esa decisión que tomó el presidente ya, digamos que no va más allá de sus manos, eso tiene ahí otras cosas que ver, otros pensamientos, otras personas están involucradas en esa decisión que al final él tomó. Y con respecto al futuro, alejándome un poco de pues ya de lo jurídico y de lo que el Estado tiene que hacer para tomar riendas sobre la paz de nuestro país, pienso que la paz inicia con nosotros mismos, o sea, con los ciudadanos. Nosotros no podemos exigir paz, pero llega un acuerdo de paz que propuso un expresidente y criticarlo y decir no, qué asco, los guerrilleros se van a salir con las suyas, van a dominar el país, bueno, ese montón de cosas que siempre se ha dicho. Y de tener un pensamiento de que, bueno, como ellos mataron, entonces lo que ellos deben, lo que ellos merecen es que los maten también. O sea, ese pensamiento de la ley del talión no debería estar en nuestras mentes, pues en estas épocas pues, del mundo, de nuestras vidas. Deberíamos ser un poco más civiles, más humanos en este sentido, para que así pues de verdad logremos una paz, porque comenzando por los que ahorita están en el gobierno, hay una gran ola de odio, de venganza hacia los grupos al margen de la ley, que eso impide que, que cosas como la JEP progresen, sino que nos estamos otra vez retrocediendo. Me parece como todo en Colombia que es un solo desorden. ¿Por qué? Porque las víctimas muchas veces son personas que en realidad no están en el conflicto, no estuvieron en el conflicto. Entonces, se les da ayuda y beneficios a personas que nunca fueron afectadas y no se les da a las que sí estuvieron. Entonces, me parece que eh, hay una gran falencia ahí porque a pesar de que se piden pruebas y todo, no hay como de verdad algo que pueda decir, no, sí, ellos estuvieron y estos no, o alguien o algo del pueblo que esté evidenciando a quién se da las ayudas y todo eso. Entonces, me parece que es un solo desorden. Es un tema delicado. Actualmente el Estado ya tiene grandes costas pecuniarias sobre sí y la gran mayoría le interesa más esa parte de la reparación. No tenemos la mejor administración que un Estado pueda tener y tampoco el tiempo suficiente para reparar a todos y cada uno de los afectados directos. En el presente, pues estamos en una etapa ya de implementación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, solo, pero con las FARC. Es algo, un punto controvertido, ¿no? Hay quien dice que debe abonársele a la anterior administración por este proceso, por lo que se hizo, por, de alguna manera decirlo, lograr un acuerdo con un grupo revolucionario. Pero el sentimiento común y el mío, al menos el mío, es que, que faltó, que
como que algo está incompleto o no se está logrando el fin que se buscaba, porque muchos de estos miembros de grupos subversivos, la verdad no recibieron ningún tipo de, no vamos a decir de castigo, sino de, ¿cómo decirlo? De justicia, no sé. Es ese sentimiento, ¿no? De que quizá no se hizo justicia y de que ese acuerdo a la larga puede ser solo un papel, porque sí, perfecto, hay un tratado de paz con las FARC, pero allá afuera hay otros grupos subversivos, más de uno. Tenemos al ELN funcionando aún, muchas disidencias de las FARC, las llamadas BACRIM, todos estos cárteles aún funcionando por los centros urbanos de las ciudades y tomando control territorial sobre ciertos sectores donde la población jamás ha dejado de experimentar ese miedo. Y es difícil pretender hablar de que el conflicto se acabó con un tratado de paz cuando no es lo que se ve, cuando ponen una bomba enfrente de la estación de policía y cuando escucha uno quizá el relato de tantas víctimas con todo su dolor manifestando que no se les ha reparado. Y a pesar de que se dice que se firmó la paz y bueno, Santos ganó el premio Nobel por la paz, o sea, me parece que en realidad lo que se pinta es otra cosa. Entonces, qué feo que a pesar de todo nunca se va a mostrar eso, o sea, nunca va a ser una realidad la paz, porque siempre va a haber un conflicto a pesar de, de no ser tan evidente, siempre va a haber conflictos de ideas y lastimosamente los colombianos no tenemos el respeto a las otras personas, eh, entonces eso hace que nosotros nunca vayamos a tener una paz en realidad porque siempre va a haber alguien que va a luchar por otra idea y en vez de lucharla de forma pacífica va a ser un alboroto y puede que haga también daño. Entonces yo considero que la paz en Colombia a lo largo de la historia es debido a eso, a que nosotros no somos conscientes de respetar a las otras personas. En Colombia hablar de paz es complejo. Creo que ya vivimos la peor etapa de la guerra. El problema es que el conflicto lleva mucho tiempo desarrollándose. No es únicamente bélico, al punto que la guerra llegue a ser paz. Solo hay que ser pacientes para que realmente podamos hablar de paz. Los tiempos difíciles hacen gente humilde. Y ese es el siguiente punto, presente y futuro de la reparación de las víctimas directas de la guerra. Mm, para este punto me gusta hablar, o me gustaría hablar de un caso de restitución de tierras y es el del centro poblado de Salaminita. Resulta que a ellos por allá en el 99 vino un grupo armado, mató a cierta parte de la población y como que les dijo, esto es nuestro ahora, véndanos o les va peor. Y las personas por el mero terror, la fuerza impuesta sobre ellos, abandonan sus tierras, algunos de ellos con un vínculo desde el nacimiento con esas propiedades, y muchos de esos con sus familias destruidas.
viendo cómo asesinan a algún miembro de su familia enfrente de todo el pueblo solo para mostrar que tienen poder. Bueno, el asunto es que pasó el tiempo y surge la ley de restitución de víctimas allá por el 2011 y se inicia un proceso con el centro poblado de Salaminita en el que se les restituye a ellos la propiedad sobre sus bienes inmuebles, se restituye y se sanea para darles títulos plenos de dominio sobre sus bienes. Y además de eso se dispone la reconstrucción del pueblo, la construcción de un centro de memoria histórica, de un hospital, de un centro de salud, de colegio y de lugares para el esparcimiento general de la comunidad. Pero eso está ahí en un fallo judicial y ¿qué hacemos? Porque la realidad es diferente. Las personas del centro poblado de Salaminita nunca recibieron acompañamiento, por más que tienen esa sentencia que les restituye y en la que se les garantiza toda esa protección del Estado y toda esa reparación y ayuda, en realidad no pasó. No les reconstruyeron sus casas, no construyeron el centro de salud, no tienen servicios públicos en sus predios y muchos de ellos aún bajo esas circunstancias decidieron volver a armar viviendas de alguna manera rudimentarias con lo que había, sin servicios públicos, sacando el agua de ríos, de lugares donde beben los animales y sobreviviendo. Y ese acompañamiento que el Estado les prometió, pues a día de hoy no llega. Y pues es complicado tratar de hablar de reparación cuando a la víctima nadie le devuelve eso que perdió. Y quien está encargado de devolverle, que es el Estado, no actúa, comete una omisión, ¿cómo decirlo? Los excluye, los releva ahí al abandono, a un olvido total. Bueno, y finalmente, frente al proceso de reconciliación en nuestro país, como pues ya lo había dicho en las anteriores respuestas, pienso que íbamos por un buen camino, que ya habíamos dado un paso gigante con esto de la JEP, pues con respecto a las FARC, nos falta pues el ELN, pues que ya se han logrado dar ciertos avances, como sentarnos y dar simples acuerdos, solo que pues no, el ELN pues no ha puesto de su parte, por decirlo de esta manera. Entonces pienso que debemos darle una oportunidad realmente a la JEP si queremos que, o sea, que esto progrese, que no haya, que haya un poquito de menos guerra, porque decir que ya, que la guerra se acabó en nuestro país, que es el país más feliz del mundo, más, con más paz, o sea, es algo ilógico, pero por algo se comienza, entonces y retroceder con la JEP pienso que es lo peor que podríamos hacer en este momento. O sea, no importa, con los errores que tenga la JEP, el acuerdo de la JEP, o sea, hay que seguir. Y más adelante pienso que se podrán esto arreglar de cierta manera los errores que tiene este acuerdo. Pero, o sea, una cosa es, listo, tiene errores y hay que arreglarlos. Pero no, como tiene errores, entonces vamos ya a cancelar esta vaina porque esto así no sirve. Entonces pienso que ese no debería ser el pensamiento, sino pues de seguir poco a poco, ya como está y pues irlo materializando y arreglando pues en un futuro. Sobre la reconciliación en Colombia, considero que qué chévere que se supiera implementar,
¿Por qué? Porque se han visto proyectos y socializaciones de esto, pero nunca se ha ejecutado como tal. Siempre dicen, vamos a hacer esto, vamos a plantar esto, a implementar esto, y pues a la hora de ya ejecutarse es poco lo que se hace. Para el caso de esto, pongo el ejemplo de un proyecto que se hizo y pues era para mostrar lo bueno del conflicto, o sea, de lo de la solución del conflicto. Y pues el proyecto nos presentaba que en un futuro nosotros podíamos conocer gente que había sido de la FARC o de algún grupo al margen de la ley, pero entonces uno tenía la intención de participar y las personas y los proyectos desaparecieron. Entonces, qué bien que se pueda implementar, porque igual uno no conoce la vida del otro y uno no sabe por qué terminó en donde terminó. Entonces, qué bonito sería saber eso, y pues aprender de eso para no volver a caer en lo mismo. Y las generaciones venideras vivan en un país mejor, en un país en el que puedan vivir en paz, pero una paz que no tenga que firmarse en un acuerdo, sino una paz que se viva desde la misma sociedad, desde el diálogo, desde la convivencia sana, empezando por el núcleo esencial que es la familia, y de ahí a las demás relaciones interpersonales de las personas con su entorno.